Hola, mi nombre es Marcel Santos, te saludo donde quiera que estés. Hoy hablando un poco de estos procesos tan intensos que estamos teniendo a nivel personal, espiritual, alquímico, colectivo, sobre todo en el año 2024. Estoy grabando este video el 13 de octubre de 2024, luego de un año 2023 y 2024 con el eje Aries Libra en el nodo del karma, en los nodos del karma, manifestando muchísimo en la necesidad de sanación, de revisión, sobre todo como primera medida, y que nos ha llevado a esto, a el análisis de las relaciones, cómo me relaciono, el vacío, la carencia, y cómo a veces doy más o dejo de dar por encontrarme en esa sensación de estar en una zona de confort, de tener muchísimo ego y profundamente heridos. Eso ha sido una constante 2023, sobre todo 2024 muy marcado, con la temporada de eclipses de marzo y abril y con la temporada de septiembre y octubre. Todo eso se intensificó y seguimos en temporada de eclipses, pero hay un planeta que entró directo, Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio tiene que ver con el asunto del poder, tiene que ver con el asunto del poder afuera y el asunto del poder interno. Tiene que ver, por supuesto, con las estructuras, con la sociedad, con lo añejo, con lo masculino, con lo viejo, con lo tradicional. Y ese planeta, Plutón, que es transpersonal, ha entrado ya directo a vivir su última temporada en Capricornio hasta el 17 de noviembre. Así que vamos a tener muchísima intensidad en este proceso de vernos abocados a una profunda transformación y a soltar heridas y procesos viejos, de lo viejo, del pasado, porque ese pasado está siendo conectado con un Marte en Cáncer. Marte en Cáncer no se siente muy cómodo, digamos que se siente como en caída según los términos de astrología, pero estamos viendo entonces un Marte que está revisando el hogar, revisando el pasado, y está estático ahí en el pasado, en el hogar, en las relaciones, en lo cómodo, con ese miedo profundo de asumir el compromiso y tomar acción, palabra asociada a Marte. Sucede entonces que este Marte, el día 12, va a tener una oposición a ese Plutón ya directo en Capricornio, incitándonos a salir, a tomar acción y a empezar ya de alguna manera a dejar un poco esa inactividad en nuestra zona Cáncer, casa 4 de nuestra carta natal en general, o donde esté Cáncer, hacia ir por eso que realmente necesita ser sanado, comunicado y que requiere un riesgo, un salto al vacío tan profundo en la alquimia. Este Marte en Cáncer va a tener unas oposiciones, como te decía, con Plutón. Esta primera, que va a tener alrededor del 12-13 de octubre, va a ser con Plutón directo en Capricornio, pero luego va a tener otras dos, pero ya con Plutón en Acuario. Como te decía, el 17 de noviembre, Plutón en Capricornio se despide, cerrando un proceso desde el 2008. Así que te invito, como de alguna manera, uno, a que revises qué pasó en el 2008. Ahí empezó un proceso profundo en cuanto a los recursos, en cuanto a lo tradicional, en cuanto a cómo me relaciono, en cuanto a la zona de confort, en cuanto a mantener el status quo, en cuanto a darle gusto a la afuera para encajar y ser encajado y mostrar esa superioridad, esos logros en el afuera. Eso se empezó a revisar profundamente el año pasado, con la entrada y salida de Plutón de Acuario a Capricornio este año más, y por supuesto en este último tramo se está sintiendo muchísimo. Esa inactividad que te hablaba de Marte en Cáncer, que va a tener oposición alrededor del 12, se va a estar multiplicando porque el 17 de octubre vamos a tener una luna llena en Aries. Una luna llena que en teoría no es eclipse, porque está muy lejos de los grados matemáticos donde suceden los eclipses, pero recordar que estamos en el eje todavía del karma de Aries Libra, y nuestro último eclipse que sucedió fue en Libra, último en Libra, y vamos a tener uno próximo en marzo 2025 en Aries. O sea que este proceso de la luna llena en Aries, con unas cuadraturas y unos contactos, una cruz cósmica e increíble, junto a ese Plutón en Capricornio, junto a ese Marte en Cáncer, contra un Mercurio que acaba hoy de entrar en Escorpión, contra un Venus en Escorpión que estuvo muy vinculada también al eclipse, una Lilith
también vinculada a todo este último eclipse en Libra, nos está llamando profundamente a una cosa que por eso he llamado, ha aceptado este llamado a hacer este video, y es lo profundo y lo escondido. No se trata de qué escondes, no se trata si has sido digno o digna, no se trata si has sido fiel o infiel, no se trata de qué estás ocultando bajo la información que das o no das, si eres supremamente reservado o reservado frente a tu vida privada y demás. Se trata que estás notando que no estás resonando, vibrando con la abundancia, con tu propio ser, y por ende no estás viendo los resultados afuera. Esta luna llena en Aries va a mostrar muchísimo esos conflictos en el afuera, va a mostrar muchísimo exactamente por qué no estoy resonando. Y a ver, una pregunta, si eres capaz de hacerla, de ¿será el otro el responsable? Y empezamos a darnos cuenta de que hay una herida profunda, porque estamos de alguna manera con ese Capricornio, Plutón en Capricornio, Marte en Cáncer, de una revisión del proceso masculino, de la figura masculina, tanto para hombres como mujeres. Esa figura masculina se asocia, en teoría lógica, la razón mental, a la figura paterna que tuvimos en esta encarnación, pero estamos revisando realmente la figura materna, cuánto de esas heridas de esa madre nos fueron endilgadas, traspasadas, y cómo aceptamos eso y cómo fuimos formando un ego, un cuerpo del dolor para superar, trascender esa herida, y fuimos cada vez construyendo una armadura que, por supuesto, esa armadura se multiplicó probablemente el 99 para aquellos que tengan esa edad, o en el 2008 empezamos a tener otra transición de esa armadura por situaciones económicas, laborales, personales y de relaciones. Esa armadura es la que está siendo desbaratada por el sistema de lo eterno, por la luz eterna, esa luz que está atrás y que todos los días llega a nosotros de muchas maneras. Así que una revisión profunda del masculino, una revisión profunda de la figura materna, tanto para hombres como para mujeres, una profunda caída de la armadura, del ego, de la importancia personal, de la zona de confort y de quedarme estático y estática porque de alguna manera ahí las cosas me han funcionado. Eso funcionaba antes del 2020 y por eso las respuestas en el afuera no están siendo satisfactorias, porque hay que hacer una revisión interna profunda, sobre todo por un Saturno transitando por Piscis, igual que un Neptuno. Así que los transpersonales nos están moviendo a una nueva dimensión, a una nueva era, pero de alquimia. Pensar que el afuera, pensar que la posición social, pensar que el dinero, pensar que las apariencias, sentir que darle prioridad al otro o a los otros, sobre todo en el hogar, con ese Marte en Cáncer, las figuras predominantes en el hogar que han tenido tanta incidencia en la manera de ver el mundo, sobre todo en los últimos años, tal vez 3, 4 años, eso se está reevaluando y de alguna manera te estás preguntando: ¿y si apuesto por lo que yo siento? ¿Y si me equivoco? Por supuesto, y asumo un riesgo de saltar al vacío como la vida me lo está proponiendo, pues al fin y al cabo es mi vida, al fin y al cabo es mi propósito, al fin y al cabo tengo la sensación espiritual de hacer cosas, de ir paso a paso en el perdón, de tener esas palabras de comprensión, de esas relaciones sanas, no porque sean perfectas. Relaciones sanas desde la sinceridad, relaciones sanas desde el compromiso de espiritual, y relaciones sanas sobre todo con unos límites que durante este 2024 que nos queda y el 2025 se van a estar plasmando muchísimo desde el respeto, la aceptación y una profunda empatía hacia tu propia herida. Esto es muy importante ya para cerrar, porque lo que nos están invitando es: tu herida es importante. Y si es importante tu herida, la herida del otro y de la otra también es importante. Así que esta semana, con ese Aries, Luna, con un Quirón presente muy cerca a esa luna llena, Quirón que representa la herida de la infancia, con ese Marte en Cáncer, con ese Plutón directo en Capricornio, con ese Mercurio en Escorpio, estamos hablando de procesos terapéuticos, de usar la palabra para sanar, de encontrar una salida, de superar límites emocionales y, ojo, para terminar, la mente, cómo nos gobierna, de dónde provienen tus pensamientos. ¿Te has preguntado tal vez que muchos de tus pensamientos provienen tal vez de uno que se llama el bajo astral? ¿Qué puertas has abierto desde el bajo astral para que esos pensamientos se alojen en ti?
Te dejo todas estas reflexiones porque son importantes para una semana que se abre con total intensidad. Aprovecharla desde el espíritu, desde la sanación, desde lo terapéutico e incrementar tu poder personal antes que el poder colectivo, no resonar con los conflictos externos porque te evaden de tu propio compromiso interno, que has venido y que has pedido porque encarnaste en este momento en la humanidad y que necesita de tu atención para tu propio crecimiento. Un abrazo para todas y todos y gracias por ver este video.